Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes, siendo las 2 de la tarde con 19 minutos del día 8 de mayo de 2024, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez dé cuenta del quórum para la sesión e informe de los asuntos listados para la misma. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 7 proyectos de resolución correspondientes a 4 recursos de revisión, en uno de ellos acumulado un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano y solicito entonces al secretario general tome la votación de esta manifestación. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela para dar cuenta de los proyectos que la ponencia a mi cargo trae a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con 4 proyectos de resolución que somete a su consideración la primera ponencia. En primer término, doy cuenta con el recurso de revisión 7 de este año, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual aprobó el registro de las planillas de las candidaturas postuladas por Morena a integrar distintos ayuntamientos, entre ellos el de San Felipe. En el proyecto se propone sobreseer la demanda en razón a que han desaparecido las causas que motivaron su interposición, porque la persona cuyo registro se cuestiona renunció a su candidatura desde el 8 de abril y esta fue ratificada, por lo que el acto reclamado quedó sin materia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 19 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto, mediante el cual se aprobó, entre otros, el registro de la candidatura a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito Electoral 1, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, conformada por Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que si bien de los elementos de prueba que aportó el accionante se logra demostrar que Eduardo Maldonado García resultó electo como presidente municipal de San Felipe, Guanajuato en el pasado proceso electoral y que también se registró como candidato propietario a la Diputación Local 1 para los comicios en curso, estas fueron insuficientes para acreditar que no se haya separado el cargo aludido con al menos 90 días previos al de la elección, en términos del artículo 46, fracción primera de la Constitución local, esto es, a más tardar el 3 de marzo, debido a que la jornada electoral tendrá verificativo el próximo 2 de junio. Lo anterior, pues de la inspección que se practicó a la página del ayuntamiento no fue posible constatar algún acta que lleve a la conclusión que posterior al 3 de marzo continuara en el ejercicio del cargo, pues la última visible tiene fecha del 9 de febrero de la presente anualidad.
Por ello, se estima que el Partido Acción Nacional incumplió con la carga de la prueba que le corresponde en términos del artículo 417 de la Ley Electoral Local, pues el requisito consistente en la separación del cargo es de carácter negativo y conforme a la distribución de la carga de la prueba le correspondía a dicho instituto político demostrarlo con base en la tesis de la Sala Superior de Rubro, elegibilidad. Cuando se trata de requisitos de carácter negativo, la carga de la prueba corresponde a quien afirme no se satisface. Por tanto, la autoridad administrativa electoral no se encontraba obligada a acreditar su separación del cargo, pues no es una documental que deban de presentar las y los candidatos al momento de su registro. Por otro lado, el accionante no aportó ningún medio de prueba tendiente a demostrar que Juan Roberto Gerardo Gutiérrez Hurtado se encuentra en alguno de los supuestos de restricción previstos en el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, pues solo se limita a referir que en su solicitud de registro se ostentó como servidor público. Enseguida, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 64 de este año, promovido por un militante de Morena en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que desechó su queja al haber sido presentada extemporáneamente. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, ya que fue conforme a derecho la determinación de la responsable, pues efectivamente la base tercera de la convocatoria prevé que la Comisión de Elecciones publicaría las solicitudes de registro aprobadas de las y los aspirantes a las candidaturas y sus notificaciones en la página de internet de Morena, y no en el portal de la referida comisión como lo sostiene el accionante. Aunado a que se acreditó de manera objetiva que los resultados fueron se difundieron de conformidad con la convocatoria, por lo que se tiene certeza sobre su existencia, obligatoriedad y vigencia. Por tanto, era obligación del actor como participante y contendiente para la obtención de una candidatura prestar atención a las publicaciones de los actos y sus etapas a través del portal referido para las notificaciones correspondientes. Por otro lado, se considera inoperante el agravio relativo a que la resolución de la Comisión de Justicia no goza de la presunción de validez de un auténtico tribunal, pues la parte actora se limita a señalar argumentos vagos, genéricos e imprecisos que no controvierten frontalmente las consideraciones de la resolución impugnada. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 76 de 2023, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional por la realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada y la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda de cara al proceso electoral local 2023-2024, atribuidas al entonces Procurador Federal del Consumidor y aspirante a la gobernatura de Guanajuato, a una proveedora de servicios espectaculares, así como al partido político Morena por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar inexistente la realización de actos anticipados de campaña, porque en el caso de Francisco Ricardo Sheffield Padilla no se actualiza el elemento subjetivo de la conducta, ya que en el material denunciado no se advierte propaganda electoral que pudiera influir en las preferencias de la ciudadanía en su favor. Ello es así porque la emisión del libro La Ruta de Hidalgo, 7 reglas para gobernar y transformar, y su difusión en espectaculares, así como la realización de videos en los que habla sobre la situación del Estado, no contienen de manera expresa o en su modalidad equivalente funcional alguna solicitud de apoyo para obtener el voto en alguna elección, ni presentan una plataforma electoral, propuestas de campaña o promoción de ninguna candidatura, ni mucho menos expresiones o imágenes que de manera explícita o indiscutible hicieran referencia a ello. En cuanto a la promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violación de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda respecto de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, no se actualizó el elemento objetivo, ya que por un lado no se demostró un vínculo entre la publicidad y el enunciado en su calidad de servidor público, y en aquellos en los que sí, el mensaje que contiene no muestra alguna expresión que resalte sus cualidades, calidades, logros o cualquier otra referencia al cargo público que ostentaba, aunado a que no se demostró que haya utilizado recursos públicos para la difusión. Por otro lado, con relación a Rocío Montes, no se actualizaron ambas conductas, ya que no está dentro del catálogo de personas que son susceptibles de cometer las infracciones de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, además de que no se acreditó que en la publicación de los espectaculares denunciados haya recibido recursos públicos. Por último, ante la inexistencia de las conductas atribuidas a los denunciados, es que también se propone declarar inexistente la falta en el deber de cuidado de Morena. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración las cuentas que acaban de rendirse. ¿Alguien tiene intención de participar? Sí, presidenta. Adelante, magistrada Yari, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Solo para informar que, diciendo de la conclusión a la que se llega en la resolución del expediente TEG-PES-76/2023, por lo que, con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal, emito un voto particular. Lo anterior, pues, en mi opinión,
es improcedente la vía del PES en razón de que los hechos que pudieran derivarse de las pruebas aportadas y de las constancias que integran el expediente se denunciaron el 8 de agosto de 2023 con conductas inclusive de 2022, por lo que no corresponden al periodo del proceso electoral y por tanto su sustanciación y resolución debe ser a través del procedimiento ordinario sancionador. En el caso en concreto se desprende que la presentación de la queja se realizó el 8 de agosto de 2023, donde se denunció promoción personalizada, vulneración a principios de imparcialidad y equidad en la contienda de cara al proceso electoral 23-24, y en ese sentido y tomando en consideración el marco normativo, advierto que la vía intentada debe ser a través de un procedimiento ordinario sancionador. Es decir, se denuncian conductas 3 meses antes del inicio del proceso e, insisto, inclusive del año 2022. Lo anterior tiene sustento en el artículo 370, fracción primera y segunda de la Ley Electoral Local, así como en el 470 de la Ley General y además en el sub-rep 822/2022, en donde explica el término de incidencia, explicando cómo y bajo qué circunstancias podrán tener lugar fuera del proceso electoral. Por lo cual yo considero que se debe de reponer este procedimiento especial para reencauzar la vía. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Para informar que acompaño el sentido de los proyectos en los expedientes TEG-REP-7/2024, TEG-REP-19/2024 y TEG-JPDC 64/2024, pero voto en contra de las consideraciones del proyecto TEG-PES-76/2023 por las razones que ya expuse. Gracias. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los expedientes TEG-REP-7/2024, TEG-REP-19/2024 y TEG-JPDC 64/2024 fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Y en cuanto al proyecto del expediente TEG-PES-76/2023, fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEG-REP 07/2024, se resuelve. Único. Se determina el sobreseimiento del recurso de revisión en los términos precisados en la resolución. Con relación al recurso de revisión TEG-REP 19/2024, se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo impugnado. Respecto del juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEG-JPDC 64/2024, se resuelve. Único. Se confirma la resolución impugnada. En lo referente al procedimiento especial sancionador TEG-PES 76/2023, se resuelve. Único. Se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Ahora tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia trae a consideración de este pleno. Muchas gracias. Solo para solicitar la incorporación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal.
Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 25 y 75 respectivamente, ambos de este año, conformados en atención a las demandas presentadas en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, CGIE-110-2024, del 26 de abril, instados por Morena y las personas que conformaban la tercera fórmula para contender por una diputación local por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone, en primer término, sobreseer las demandas interpuestas por Morena y las ciudadanas que integraban la fórmula aludida, al haber desaparecido las causas que motivaron su interposición, de tal manera que quedó totalmente sin materia, en atención a lo resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, con sede en Monterrey, en el expediente SM-JDC-252/2024 y su acumulado. Además, decretar la improcedencia y reencausamiento a la instancia intrapartidaria por falta de definitividad de los actos imputados por las personas que conformaban la fórmula al instituto político en que militan, pues no agotaron previamente la instancia partidista interna prevista para controvertir el acto reclamado, lo que actualiza las causales establecidas en las fracciones 6 y 11 del artículo 420 de la Ley Electoral Local, sin que se justifique el análisis por salto de la instancia en este asunto. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general, al no haber intervenciones, por favor tome la votación de este asunto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC Rev 25 de 2024 y su acumulado TEC JPDC 75 también de 2024 se resuelve. Primero, se determina el sobreseimiento por la extinción de las causas que motivaron su interposición del recurso de revisión TEC Rev 25/2024 y su acumulado TEC JPDC 75/2024 conforme a las consideraciones expuestas en la sentencia. Segundo, se determina el sobreseimiento por falta de definitividad conforme a lo razonado en el apartado conducente. Tercero, se reencausa la demanda que dio origen al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC JPDC 75/2024, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que lo conozca, sustancie y resuelva acorde a los razonamientos establecidos en esta resolución. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de este órgano jurisdiccional para que remita el original de la demanda y sus anexos al órgano intrapartidario referido. Cuarto, se apercibe a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, así como a todos aquellos que por razón de sus funciones queden vinculados a la presente determinación, que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado, se les impondrá una multa de hasta 5,000 UMAS de conformidad con el artículo 170, fracción tercera de la Ley Electoral Local. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Intervenciones para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 20/2024, promovido por el representante suplente de Morena ante el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, seguido en contra del presidente municipal, la síndica y el director de comunicación social del ayuntamiento de esa localidad, así como de la persona encargada del manejo de un medio digital de comunicación. Lo anterior al considerar el partido denunciante que se actualizaba el uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada en favor del presidente referido,
derivado de publicaciones hechas en el perfil de Facebook del medio de comunicación denunciado. Del análisis del expediente se advierte que sí existió el contenido y difusión de las publicaciones denunciadas y que en efecto hacían alusión a acciones y obras de la Administración Municipal 2021-2024, además de que sí se incluía la imagen del presidente municipal. Sin embargo, no se exaltan sus cualidades personales ni partido político alguno y no hay referencia directa o velada a algún proceso electoral. Por tanto, se estima que no se cumplen las exigencias para la configuración de las faltas denunciadas, pues aunque se demostró que lo analizado implicó uso de recursos públicos, ello se realizó de forma lícita y cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión 21/2024, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo CG-096/2024, dictado el 14 de abril por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que otorgó el registro de las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa postuladas por Morena. El partido impugnante alegó falta de motivación en el acuerdo para tener por cumplidas las exigencias de las candidaturas destinadas a cumplir las acciones afirmativas de ser personas afromexicanas y con discapacidad. Este agravio, si bien se propone declararlo fundado, también se estima inoperante, pues de la revisión de los requisitos y documentales que integraron los expedientes respectivos, se pudo constatar que sí se observó la normativa atinente, por lo que a ningún fin práctico conduciría revocar el acuerdo combatido solo para hacer tal precisión. Por otro lado, se cuestionaron los documentos con los que ciertas candidaturas se presentaban como afrodescendientes y con discapacidad, mas de su revisión se advirtió que cumplen con las condiciones establecidas en los lineamientos al respecto emitidos, lo que permitió que la autoridad responsable concediera lícitamente las candidaturas cuestionadas. Por las razones expuestas es que se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto controvertido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta que se acaban de redactar. ¿Hay alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 20/2024, se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidas a las partes denunciadas. Con relación al recurso de revisión TREC 21/2024, se resuelve. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CGIEC/96/2024 del 14 de abril de 2024, por resultar, por un lado, infundados y por otro, fundados pero inoperantes, los agravios hechos valer por el impugnante. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el orden del día para esta sesión y siendo las 2 de la tarde con 41 minutos del día 8 de mayo de 2024, se da por terminada la misma.